Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Esta edición vamos a presentar a Matías Maisonave, que ahí está conectado. Él trabaja en la Secretaría de Asuntos Jurídicos y es el referente del tema subrogancias. Les recordamos que cualquier consulta que quieran hacerle lo pueden escribir en el chat, o bien levantan la mano y nosotros le activamos el teléfono. Bueno, los dejamos con Matías, gracias por participar. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. A ver si estamos compartiendo pantalla. Ahí estamos. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto, ahí está. Bien. Bueno, como dijo acá Lucila, yo trabajo en la Secretaría de Asuntos Jurídicos, o lo que es la temática subrogancias. Antes que nada quería agradecer a la directora general de esa secretaría, de la cual tengo en representación, que es Micaela Figueredo. Este, Así que bueno, pasamos un poquito a entrarnos en la temática. En principio vamos a hablar de la definición. Este, la- Antes de pasar a la definición legal, quería decir un poco qué es una subrogancia en criollo. Una subrogancia viene a ser cuando, en los casos en que un juez o un secretario se encuentre en ausencia por cualquier motivo, puede ser una licencia, puede ser una recusación, este, y tiene que reemplazarlo otra persona. Esa persona que lo va a reemplazar va a ser, en el caso de los jueces, otro juez, en el caso de los secretarios, otro secretario, y después está la figura del conjuez, que ya la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ahora sí pasamos a lo que es la definición legal. La definición legal está en el artículo 1 de la ley 27.439, que es la ley de subrogancias, una ley relativamente nueva, y dice: la integración transitoria de los tribunales inferiores de la Nación en caso de licencia, suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento de sus jueces titulares se denomina subrogancia. Bien, ¿qué tipos de subrogancias existen? Tenemos dos tipos de subrogancias, que son en el cargo y en la causa. La subrogancia en el cargo va a ser cuando un juez o secretario se ausenta en razón de, por ejemplo, una licencia. Entonces el que venga a subrogar va a subrogar el cargo y por lo tanto va a entender en la totalidad de todas las causas que le corresponden a ese cargo. Y en la causa va a ser para casos puntuales, solamente va a entender en esa causa en particular, y es, por ejemplo, cuando a un juez le llega una causa en la que una de las partes es amigo suyo, familiar, entonces por cierto temor de imparcialidad se tiene que excusar, o cuando la recusan por alguna razón. Este, y, y bueno, en ese caso va a venir otro magistrado a reemplazarlo, y solo va a entender en esa causa. Después vamos a ver un poco las especificaciones y diferencias a los efectos del pago. ¿Quiénes pueden ejercer la subrogancia? Como decía, hay tres tipos de subrogancia. Están las subrogancias hay, perdón, dos tipos de subrogancias, de magistrados y de secretarios, y las subrogancias las pueden ejercer para los magistrados, magistrados o conjueces, y para los secretarios, otros secretarios. Bien, después vamos a pasar a las figuras de cada uno. ¿Cuáles son los requisitos comunes a todas las subrogancias, es decir, a las subrogancias en el cargo y a las subrogancias en la causa? Que todas tienen que tener una designación previa, todas tienen que tener una certificación de servicios y una certificación de licencias del tribunal de origen. Bien, la designación previa, ya vamos a pasar a las especificaciones, pero tiene que ser anterior a la subrogancia realizada. La certificación de servicios es una vez terminada la subrogancia, tiene que haber un certificado que diga que efectivamente se cumplió con las subrogancias, y la certificación de licencias es decir que el subrogante no ha gozado de licencias en el periodo de la subrogancia, o sí, y cuáles fueron. Muchas veces lo que se acostumbra es a juntar la designación previa por un lado
y después la certificación de servicios y licencias en un solo certificado, como para agilizar los papeles. Bien, subrogancias en el cargo. Los requisitos para la procedencia son la designación previa y cumplir con el mínimo de días. La importancia de que la designación sea previa es que la fecha de la designación se va a tomar para contar la subrogancia posterior. Es decir, si la designación viene en el medio de la subrogancia, por ejemplo, la subrogancia empezó un día 1, y se culminó un día 5, pero la designación es de fecha 2, se va a tomar a partir del 2. Y como se va a tomar a partir del 2, los efectos van a ser que quizás no cumpla con el mínimo de días establecido. El mínimo de días es de 5 días hábiles en principio, y como excepción tenemos la de 4 días hábiles y 1 inhábil. Si voy muy rápido pueden ir haciendo preguntas, lo van escribiendo en el chat, en el micrófono, y bueno, digo, hay tiempo como está pensado como para que puedan intervenir. Si se hace muy tedioso, continuamos. Bien. La designación previa, como decía, la importancia de la fecha de asignación es crucial por esto, porque posteriormente se va a tomar el tiempo de la subrogancia. Las autoridades competentes para designar. Acá es un tema que es importante para detenernos, porque a veces sucede que es difícil identificar cuál es la autoridad que designa, sobre todo en el caso de los secretarios. Las autoridades competentes para designar magistrados, secretarios y con jueces siempre es la Cámara respectiva. Perdón, bien. Sí. Si ahí están diciendo en el chat si podés hablar un poquito más fuerte o a lo mejor acercarte un poco al micrófono para que se escuche más claro. Bien. Ahí moví un poco la computadora, no sé si se escucha mejor ahí. Se escucha un poco más alto, cualquier cosa te vamos avisando. Gracias. Si no, bueno, ahora está pasando. No, igual ahí se escucha mejor, ya más cerca del micrófono. Bien. Las autoridades competentes entonces para designar, decíamos, son magistrados, secretarios y conjueces. Tenemos la Cámara, siempre va a ser la Cámara respectiva, y cuando tenemos alguna duda respecto de cuál es la Cámara respectiva, lo dice la Ley 27.439 en los artículos 2, 3, 4, 5 y 6, pero bueno, eso se ve claramente porque es una ley bastante corta, y te dice, para el caso de tales tribunales, cuáles cámaras corresponden. Entonces siempre, decía, para las autoridades competentes para designar va a ser la cámara respectiva. En el caso de jueces de primera instancia, la cámara que le corresponde. En el caso de jueces de cámara, la misma cámara va a ser la que designa a los subrogantes con el procedimiento establecido en esa ley. Para el caso de conjueces también, la lista de conjueces igualmente la realiza el Consejo de la Magistratura mediante la comisión de selección. Y para los secretarios, y acá viene un tema que a veces se presenta dudas, también para los secretarios la autoridad competente va a ser la Cámara. ¿Cuándo es que se presentan estas dudas sobre la autoridad para la designación de los secretarios? Bueno, básicamente cuando se necesita que se subrogue una secretaría de primera instancia. ¿Por qué? Porque tenemos una secretaría de primera instancia, tenemos otra secretaría, necesitas que la subrogue, y lo que se acostumbra en algunos casos a hacer es que lo designe el superior jerárquico, que va a ser el juez de primera instancia, pero no, la autoridad competente para efectuar esa designación a los efectos del pago va a ser siempre la Cámara respectiva, y eso está establecido en la normativa para secretarios, que es la 243, la resolución del Consejo de la Magistratura 243 del 2016, y el sustento normativo para esto es el Reglamento para la Justicia Nacional, que es el 118, que dice que las facultades de superintendencia la va a ejercer respecto de todos los funcionarios de los tribunales inferiores de la Nación, la van a ejercer las cámaras respectivas. Entonces,
a los efectos del pago, es muy importante recordar que para las subrogancias de secretarios de primera instancia hay que pedirle a la Cámara la designación, cuando sabemos que va a haber una subrogancia. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? Y hay una consulta en el chat de Ángeles que pregunta, la subrogancia es en temas legales como administrativos, ¿verdad? Quiero decir, gastos, personal, etcétera, sobre todo cuando el periodo subrogado es, por ejemplo, de más de un mes. Como no entendí si se puede habilitar el micrófono. Sí, Ángeles, ¿quisieras ampliar por micrófono? A ver. No sé si tenés micrófono, ahí ya podés hablar. Ahí en el chat igual está la consulta que hizo Ángeles. A ver, ¿se escucha, Ángeles? No, no se te escucha. Tenés el micrófono habilitado, pero no se escucha. Bueno, nada, respecto de las subrogancias son no sé si respondo a tu pregunta, pero son en la causa o en el cargo, en concreto, o sea, digamos, tiene que estar la designación y tiene que estar la certificación de que se efectuó esa subrogancia. Ahora vamos a pasar a lo que es la causa, pero no está previsto otro tipo de subrogancia. Sí está previsto las subrogancias para secretarios en organismos que no sean jurisdiccionales, que no sean juzgados, que no sean tribunales, y bueno, ese es como el único caso, pero no entendía bien a qué se refería el tema administrativo. Ahí María de San Martín agrega, y se debe querer preguntar por los libros administrativos y cheques y pagos si firma el juez subrogante. No sé a qué se refiere con eso. Pero bueno, mientras haya designación y haya certificación de servicios, digamos, con eso se acredita. Después en concreto nosotros, o sea, digamos, no vamos a analizar tanto en qué caso, sí, para las justificaciones de algunos casos excepcionales en feria, lo que voy a ir después, pero digamos, mientras esté la designación y la certificación, que la certificación no tiene que ser de Cámara, la certificación sí puede ser del juez, Ahí, bueno, eso queda ahí, acreditado mientras cumpla con el mínimo de días, que haya la designación, que esta certificación. bien. Ahí hay un comentario de Sergio en el chat que va a hablar por micrófono. Sergio. Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, Matías, te cuento. Yo soy el habilitado del Tribunal Oral de Posadas y justamente nos tocó en su momento determinar las subrogancias entre secretarios de Cámara del Tribunal Oral. En nuestros casos, por cuestiones de superintendencia de tribunales orales, nosotros no hacemos la designación a través de Cámara, ni de apelaciones ni de casación. En su momento hice la consulta a Recursos Humanos, me indicaron que bueno, era válido el tema de la superintendencia y que justamente cuando tramitamos el pedido de la retribución de los secretarios de Cámara del Tribunal Oral, lo pagaron sin drama. Entonces, más que nada, para cuestiones de tribunales orales, la situación a veces no pasa siempre por cámaras. Eso nomás quería aclararlo, al menos de la experiencia que tengo yo en el TOF de Posadas. Sí, eso es así, pero tiene que haber, digamos, una habilitación normativa, como es en el caso de los tribunales que tienen la facultad de superintendencia sobre esas cuestiones en particular. Me lo mencionaron, a mí nunca me llegó el caso, por el momento nunca me llegó un caso por el estilo, pero sí es cierto que existe esa mínima excepción, así que gracias por aclarar esa cuestión. Lo que recomiendo para agilizar el procedimiento es adjuntar esa normativa que habilita, digamos, al ejercicio de la superintendencia por parte de esos tribunales. Sí, justamente nosotros cuando definimos quién va a subrogar al secretario o la secretaria que toma licencia, en los considerandos se menciona toda esa normativa y al momento de solicitar la retribución
también se adjunta todo y se menciona en el oficio del presidente del tribunal cuál es el marco jurídico que avala toda esta cuestión. Ahora, puede pasar que sí tenemos intervención de Cámara Federal de Casación cuando se tratan de secretarios que tienen que ser colaboradores de jueces que son designados por Cámara. Entonces ahí sí tiene una intervención casación, pero porque justamente ellos son quienes designan los magistrados y los subrogantes no tienen la competencia o la autonomía para designar a sus propios colaboradores. Entonces ahí sí tiene intervención la Cámara en estos casos. Bien, perfecto. Bueno, continúo. Estamos en secretarios, magistrados con jueces. Pasamos a la siguiente. Bien, tener en cuenta el mínimo de días. Siempre tienen que ser 4 días hábiles y 1 inhábil. En realidad el principio general es 5 días hábiles. Si hay 1 inhábil, ese día inhábil sí tiene que estar justificada la labor. Y el concepto de días hábiles, básicamente lo que quería referir a los efectos de los pagos de subrogancias y de la mayoría de subrogancias en las cuales se presentan dudas y se remiten a jurídicos para evacuar las consultas de si procede o no los pagos, es que la feria se considera como días inhábiles. Entonces, como principio general, no cumple con el mínimo de días, como principio general no se paga, con algunas excepciones que son extremadamente restrictivas. Bien, ahora pasamos a lo que es subrogancia en feria. Como decía, el principio general es que no corresponde el pago, que son extremadamente restrictivas. Y ahora vamos a los supuestos en los que sí procede. Bien, los requisitos están previstos en 2 normativas, son 4 supuestos de excepción. Están en la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 603 del 2013, que aplica solamente para el fuero penal, y la resolución 85 de 2019, que aplica al fuero civil y comercial, contencioso administrativo, y para el caso de los tribunales orales federales, que entiendan en la ejecución penal de la jurisdicción. Volvemos entonces, vamos a explicar uno por uno, porque es una cuestión que después de la feria llegan muchísimos expedientes. Básicamente lo que quería aclarar es que lo que nos pasa es que vienen muchos supuestos en los cuales se acredita con una parte de la normativa y dice, bueno, sin perjuicio que no se cumplió con esto, se cumplió con esto. Y tiene que encuadrar en todo. Los requisitos son concurrentes porque son supuestos de excepción. En cuanto a la resolución 603, lo que prevé es para juzgados que se encuentran de turno, que son penales, que demuestre haber realizado una efectiva prestación de justicia. Es decir, para que el pago proceda, tienen que acompañar la resolución que diga que ese juzgado se encuentra a turno, y tiene que demostrar haber realizado una efectiva prestación de justicia. ¿Mediante qué tienen que demostrarlo? Bueno, pueden acompañar las actuaciones, pueden acompañar una certificación, lo ideal es cuanto mayor, mejor, pero es muy importante la certificación. Porque piensen que nosotros somos un organismo de asesoramiento jurídico, y digamos, en las cuestiones puntuales que se realicen, digamos, se toma más el criterio de lo que son las certificaciones. Son importantes los desarrollos, pero el criterio de cuál es la prestación laboral que se toma, por decirlo de alguna manera, cuál es el trabajo efectivo, no se computa únicamente los días de firma, sino que se toma como un concepto amplio. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay que cumplir con el mínimo de días igualmente. Y el mínimo de días en la feria va a ser de 5, por más de que sean inhábiles. Entonces, si hay una certificación que diga que trabajó efectivamente tales días y acompañamos que está de turno, entonces ya procede el pago y ahí tenemos toda la documentación. Esto lo digo porque justamente está dirigido esta charla sobre todo a las superintendencias, que es para hacer el trámite, para que salga rápido, para que se pueda pagar, para que en los casos que corresponde pueda salir de la manera más rápida posible.
Entonces, repito, hay que acompañar la resolución de cámara, que diga que el juzgado se encuentra de turno, y sobre todo la certificación de los días trabajados, que tienen que cumplir con el plazo establecido en la acordada 28 del 2009, que es la acordada que regula las subrogancias para magistrados, más allá de la ley antes mencionada, y I/O, en caso de secretarios, la 243, que después vamos a ver que tiene una diferencia en cuanto a el mínimo de días, que no tiene que ser corrido. Bueno, ya lo voy adelantando ahora, pero el mínimo de días, que es de 5, en magistrados tienen que ser corridos, en secretarios tiene que ser dentro del mismo mes calendario. Entonces hay que cumplir con ese requisito. Después, la otra excepción dentro del fuero penal, dentro de la resolución 603, es que los juzgados penales sean del interior con asiento único en su jurisdicción y que acrediten haber realizado una efectiva prestación de justicia. Lo mismo, traemos el certificado, en este caso no va a hacer falta el turno, pero sí va a hacer falta que el juzgado sea de asiento único en su jurisdicción. Lo que nos puede pasar, o que lo que nos ha pasado, es que acreditan un montón de actuaciones en las cuales sí hubo una prestación efectiva de justicia, pero resulta que en la misma jurisdicción hay, no sé, juzgado federal 1, juzgado federal 2, el juzgado federal 1 tiene secretaría penal, en el juzgado federal 2 tiene secretaría penal, por lo tanto no es de asiento único en su jurisdicción, porque hay otro juzgado con idénticas competencias en la misma jurisdicción. Entonces, esto es lo que nos suele pasar. Mirá, trabajé todo esto, hay efectiva prestación de justicia, y vas a PJN, te fijas, y hay otro juzgado con idénticas competencias en la misma jurisdicción. Entonces, no es de asiento único, y nosotros como asesoramiento técnico no podemos recomendar el pago, más allá de que nuestro dictamen no sea vinculante, no podemos recomendar el pago si no hay una habilitación normativa que nos lo permita. Y la normativa nos dice esto, nos dice que tiene que acreditarse todos esos requisitos. El otro supuesto, que es la 85 del 2019, que se amplió un poquito, aunque la resolución anterior es de corte, y a raíz de ciertos reclamos salió la resolución del Consejo de la Magistratura 85-2019 posteriormente, que habilita nuevos casos de excepción, esto es para los juzgados con competencia civil y comercial o contencioso administrativa. Otra vez, estos son requisitos concurrentes. Además, por eso pongo más en la diapositiva, que tienen que ser de asiento único en su jurisdicción y que tienen que acreditar haber resuelto, como dice la normativa, amparos de salud o cuestiones que no admitan demora, es decir, algo asimilable a lo que es resolver un amparo de salud. Esto nuevamente nos pasa mucho, nos llegan juzgados donde efectivamente resolvieron amparos de salud, pero tienen otro juzgado con competencias idénticas en la misma jurisdicción, entonces no procede el pago. Entonces es para muy pocos juzgados, digamos, o para una cantidad reducida de juzgados. Después, en lo que es penal, que no teníamos en la 603, se incluyó en la resolución 85 del 2019, para el caso de los tribunales orales federales del interior del país que entiendan en la ejecución penal de la jurisdicción la excepción para que proceda el pago en feria, ¿sí? Siempre cumpliendo con el plazo de 5 días hábiles. Eso recuérdenlo. Entonces, acá no hace falta que estén de turno, simplemente tienen que ser tribunales orales federales del interior, y ahí sí acompañar que realizaron efectiva prestación de justicia en la ejecución penal de la jurisdicción. Como recomendación, el 85 no dice, dice que acredite una certificación de los servicios realizados, pero digo, acreditar siempre suma en cuanto a la ejecución penal de la jurisdicción, sobre todo porque vos podés ver cuáles fueron las actuaciones, más allá de que la certificación es importante por el concepto que nosotros tomamos como días efectivamente trabajados, que no tomamos solamente los días de firma. Tomamos el concepto amplio, sabemos que la elaboración de una sentencia
no es solamente el poner la firma, sino que conlleva un trabajo mayor. Entonces, por eso la certificación es importante. Bueno, si no encuadra exactamente, acá decimos en ninguno de los dos supuestos, en realidad es en ninguna de las dos normativas, son 4 supuestos, no corresponde el pago. Antes de pasar a la subrogancia de magistrado, me interesa este tema de las subrogancias en feria porque llega muchos expedientes. ¿Alguien tiene alguna consulta en relación a este tema? ¿Avanzamos? Sí, a ver, nadie levantó la mano, así que cualquier cosa te avisamos, pero por el momento no. Dale. Bueno, pasamos a lo que son subrogancias de magistrados. Las especificaciones para lo que son subrogancias de magistrados en concreto y después la diferenciación con las subrogancias de secretario. Para las subrogancias de magistrados, para presentar la solicitud de la subrogancia, se cuentan 60 días hábiles administrativos posteriores a finalizar la subrogancia. Ese es el plazo para peticionar el pago si correspondiera de la subrogancia. Y el mínimo de días, como dije, son de 4 días hábiles y 1 inhábil, o 5 días hábiles que tienen que ser corridos. ¿Sí? Digo, eso es sumamente importante y hay una distinción con los plazos para presentar la solicitud en secretarios y de cómo se deben contar los días. 4 días hábiles y 1 inhábil. El día inhábil tiene que estar justificado, o 5 días hábiles. La subrogancia de secretarios, pasamos a las especificaciones, la diferenciación con las subrogancias de magistrados, como dije recién, implica que no está previsto en las subrogancias de secretarios el derecho a reintegro por la actuación de un secretario en causa. Esto es, no tenemos habilitación normativa sin perjuicio de que exista en los códigos procesales la posibilidad de recusar un secretario. No tenemos habilitación normativa para el pago de la actuación de un secretario en causa. La certificación de servicios, que puede ser expedida por el presidente, por el juez, por el presidente del tribunal superior jerárquico, y esto es lo que decía, al ser un secretario, puede ser que haya un secretario que tenga un superior jerárquico que no sea un juez o presidente del tribunal. Si el agente prestó servicios en un órgano que no puede ser un tribunal, en ese caso lo certifica el superior jerárquico. Y el plazo es más amplio que para el de magistrados. El plazo es de 90 días de concluida la subrogación o superarse los 30 días de desempeño si el reemplazo fuese interrumpido. Ojo con esto, de superarse los 30 días de desempeño, porque si superamos los 30 días y hacemos una subrogancia por un año, me puede superar, aunque sea ininterrumpido, me puede empezar a contar el plazo, ¿sí? Aunque sea ininterrumpido. O sea, supero el mes, ya pido por ese mes, y después sigo haciendo la subrogancia, pero para que no se me venza. Igual el plazo es sumamente extenso, porque son 90 días, y son igual que para los magistrados, se cuentan como días hábiles administrativos. Es extenso, pero hay que tener en cuenta esta situación, que pasados los 30 días empieza a correr el plazo de vencimiento. El mínimo de días para secretarios, si bien es igual que magistrados en cuanto a que son 4 días hábiles y 1 inhábil, el día inhábil tiene que estar justificado, o 5 días hábiles, no tienen que ser corridos y pueden ser en el mismo mes calendario. Es importante tomar esto del mes calendario porque si tenemos una subrogancia que se realizó en el cargo, no sé, de la Secretaría Penal del Juzgado Federal tanto, el 1 y 2 de noviembre y después el 7, 8 y 9. No sé si tienen algún fin de semana, pero supongamos que no, que son todos días hábiles. No tienen que ser corridos, son dentro del mismo mes calendario, son hábiles, entonces procede el pago. Si fuesen magistrados no procedería porque no son corridos. Y tienen un poco más de ventaja en ese sentido. Recuerdo la normativa para secretarios, que es la 243 del 2016. Bien.
subrogancias de conjueces. Especificaciones. Las subrogancias de conjueces son para el caso de magistrados, que es para el caso de magistrados que estén de licencia, suspensión, vacancia, que lo hayan recusado en una causa. El conjuez puede subrogar en causa o puede subrogar en el cargo. Hay varios requisitos de los conjueces previstos. Tenemos la acordada 3 y la acordada 4 del 2003 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay varios requisitos que debe acompañar el conjuez, pero hay, como por ejemplo, que no preste servicios en el Estado nacional, provincial, etcétera, que un certificado de ANSES a los mismos fines, y esos requisitos en particular que tienen que ver con acreditar que no esté cumpliendo funciones en el Estado nacional, provincial o municipal, o el certificado de ANSES, son solamente en los casos en que los conjueces sean externos al Poder Judicial, porque, como decía al principio, para reemplazar a un juez tiene que ser otro juez. Para reemplazar a un secretario tiene que ser otro secretario. Ahora, ¿hay una forma de que un secretario reemplace a un juez? Sí. ¿Cómo? Se integra a la lista de conjueces. La lista de conjueces la puede integrar abogados de la matrícula como la puede integrar un secretario. O sea, tiene que cumplir con todo el procedimiento, o sea, que tiene que ser, o sea, las listas de conjueces se mandan del Consejo de la Magistratura, y las facultades de superintendencia la tienen las cámaras, o sea, la designación la van a realizar las cámaras. ¿Cuándo sucede que se designan con jueces? Por ejemplo, es muy común en las cámaras. Y acá voy a traer cuestiones que a veces se suscitan en cámaras de sala única. Cuando tenemos una Cámara Federal de Apelaciones que tiene varias salas, lo que nos prevé la ley 27.439, la ley de subrogancias, es que en primer lugar se van a integrar con los jueces de la misma Cámara. Es decir, tenemos, por ejemplo, sala 1 y sala 2, 3 jueces cada uno. Se ausenta un juez de la sala 2. Bueno, ¿con quién lo vamos a integrar primero? Con algún juez, por sorteo, por algún juez de la sala 1. Ese sorteo lo va a realizar la Cámara, que es quien tiene la superintendencia. Designan a ese juez de la sala 1 y listo, se acabó el problema. Ahora tenemos cámaras donde es sala única. Cuando tenemos cámara donde es sala única, digamos, tenemos 3 jueces y se ausenta uno, o sea, algunas interpretaciones que han llegado a esta oficina remiten a que, como la ley dice que se va a integrar con jueces de la misma Cámara, subroga los jueces de la misma sala. Ahora, la interpretación actual de esa cuestión es que la integración implica que tenga que venir un juez que sea de otra sala, porque como entienden las mismas causas, en rigor entonces no habría integración y por tanto no se considera que es una subrogancia. Eso remitiendo a la definición del artículo 1 de la ley 27.439, y entonces, ¿cuáles las otras soluciones que da la Corte en estos casos? Y ahora voy a citar algunas resoluciones de Corte que son del 2019 aproximadamente. Las soluciones que da la Corte y que da la ley 27.439 es: cuando no tenemos a alguien para integrar esa sala, podés integrarlo con la lista de conjueces. ¿Qué pasa? Hay cámaras que no tienen la lista de conjueces realizada por el Consejo, por tanto, se ven ante una situación en donde no tienen quien subrogue ese cargo. Bueno, la solución es la de cercanía geográfica, es decir, que le integren los jueces de la Cámara más cercana, ¿sí? Que si es sala única, si no tenemos otro juez para integrar, los jueces de la Cámara más cercana. Y acá tengo dos precedentes, que son la resolución
1083 del 2019 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que habla sobre varias cuestiones, como esa resolución, y otra que básicamente, no voy a contar el caso en particular, que es la 864 de 2021, pero básicamente lo que prevén estas resoluciones de cortes, dicen que la competencia, que la facultad de superintendencia corresponde a las cámaras, porque lo que piden es que, bueno, si no lo resuelve la cámara, que lo resuelva la corte, y la corte dice que no resuelve estas cuestiones por vía de superintendencia, porque lo que se le pide a la corte es que se aboque, como si tuviese una competencia superior sobre las cámaras respecto de las cuestiones de superintendencia que hacen a las subrogancias para integrar las cámaras. Entonces dice, no, a ver, la Corte va a resolver estas cuestiones en la causa en concreto, en particular, por la vía recursiva que corresponde, dentro de la causa, no por vía de superintendencia. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, la solución legal de los tribunales orales pueden conformarse con un miembro de un tribunal de la jurisdicción más próxima, y la otra resolución dice más o menos lo mismo. Dice, la ley 27.439 estableció como autoridades de aplicación a las cámaras nacionales y federales, y como órgano de control al Consejo de la Magistratura. Entonces se escuchó porque pasó el tren, cualquier cosa me preguntan de nuevo, y es un poquito complejo. Dice, quien además tiene a su cargo la elaboración de la lista de conjueces por cada cámara. Dice, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Sí, quedó una consulta en el chat y ahí apareció otra. Karina pregunta, ¿cuál es el plazo que puede pedir un juez el cobro de una subrogancia? Sí, el plazo lo habíamos visto un poquito antes. El plazo del juez para pedir el cobro de una subrogancia es de 60 días hábiles administrativos. Ok, después hay otra pregunta de Ángeles que dice, ¿los conjueces que no presten servicio en el Poder Judicial deben presentar factura para el cobro de la subrogancia como conjuez o están eximidos de presentarla? No, yo no leí en ningún lado que la normativa exija factura. Sí, una serie de requisitos, están en la 3 y la 4, del 2003 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y hay una resolución más dando vuelta que ahora no me acuerdo el número, pero te exigen, por sobre todas las cosas, acreditar que no, o sea, una declaración jurada que diga que no presta funciones en el Estado nacional, provincial, municipal, una certificación de ANSES como para chequear que esa declaración jurada es verídica, y otra serie de requisitos que sí tienen que cumplir el resto de los conjueces, pero no dice nada sobre facturación. Hay otra Esas pregunta. dos son las que no tienen que cumplir los conjueces que sean funcionarios del Poder Judicial. Hay otra pregunta que dice, ¿las subrogancias se pueden cobrar por causas? Sí, las subrogancias se pueden cobrar con causas, por causas ahora vamos. eh, Ahora vamos al tema porque está en las diapositivas. Eh, lo único que no está previsto es el cobro de subrogancias en causa para secretarios, sí, para magistrados y para conjueces. Bien, y ahí Ale Panero quiere hablar. Ya podés hablar, Ale. Hola, buen Sí, día. Lo de la factura del conjuez, más allá de que no esté el requisito, debería ser exigible, porque si un perito para pagarle tiene que presentar la factura y para a cobrar, lo mismo sería con un conjuez que es un abogado de matrícula, debería presentar algún tipo de inscripción ante AFIP y todo eso, ¿o no? Mirá, yo no lo vi en ningún lado. La realidad es que prácticamente todas las subrogancias de conjueces que yo trabajé son todas de integrantes del Poder Judicial. Ah, Pero yo al menos, digo, no te lo quiero afirmar porque son una cantidad de resoluciones, digo, que se me puede pasar a mí como se le puede pasar a cualquiera, pero yo, de toda la normativa de conjueces que leí, que estudié también por esta capacitación, no lo vi. Así que, claro.
Lo digo desde el sentido común, ¿no? Que uno, acá todo te paga con comprobantes, sería irracional que justamente un sueldo o una contraprestación no tenga su comprobante. Pero bueno, si decís que si son todos dentro del sistema no pasa nada, el tema es cuando viene alguien de afuera. Pero calculo que no debe ser muy habitual. Claro, no, no, habitual por lo menos no es. Ok. ¿Seguimos? Sí, ahí solamente te leo los últimos comentarios sobre el tema en el chat que dicen, perdón, pero el cobro de subrogancias de vocales por causas tienen que presentar el pedido todos los meses. Y Ángeles dice, claro, a eso me refería porque si no estaríamos abonando algo sin comprobante del gasto. El de vocales por causas. No, o sea, que de un vocal que surró en una causa en particular. No sé si alguno quiere activar el micrófono de los que hicieron estos comentarios. Ahí Sergio agrega luego de la dictación y transferencia de la DAF en concepto de subrogancia para con jueces que no prestan funciones en el Poder Judicial de la Nación deberían de emitir un recibo. Bueno, nada, repito lo mismo que dije antes. Yo hasta ahora no vi ninguna normativa que lo exija. Tampoco la verdad es que todas las subrogancias de conjueces que me tocaron fueron de conjueces que son funcionarios del Poder Judicial. Me puedo estar equivocando en ese sentido, pero hasta ahora yo no vi nada que exija esta cuestión. De todos modos, digo, la Secretaría de Asuntos Jurídicos no controla, o sea, controla los cumplimientos de la normativa en particular, por tanto no soy especialista en esa cuestión, en cuestiones de facturación. Así que nada, continuamos. 15 minutos. Bien. En cuanto a las subrogancias con jueces, tenemos la diferencia con las subrogancias de magistrados. Tenemos un tope remunerativo y quién debe fijar la suma. El tope remunerativo no es muy distinto a la subrogancia de magistrado en causa, esto sí lo aclaro. Lo que sí es diferente es que el juez titular o la Cámara de la Jurisdicción debe fijar la suma porque es quien en teoría entiende cuál fue el volumen de trabajo realizado con este tope, ¿no? Y el tope remunerativo es que por el trámite de una causa no puede superar la suma equivalente de un mes de sueldo del juez por cada año de actuación, ¿sí? Por cada, y eso te da haciendo la cuenta, te da un valor día de cuánto cobra la actuación del conjuez en causa. Bien, ahora vamos sí a las subrogancias en causa para el reconocimiento del pago. Acá se está tapando un poquito el pago, por la parte de abajo, pero dice, para el reconocimiento del pago de la sustitución debe ser el entendimiento de la causa hasta finalizar la intervención del tribunal donde ocurre la subrogancia. Bien, la normativa respecto a lo que dice es que para que la subrogancia del magistrado se pague, tiene que haberlo sido en toda la causa. ¿Qué es lo que entendemos nosotros como en toda la causa? Es, bien, como para no dejar afuera a los juzgados de primera instancia por sobre todas las cuestiones, es haber actuado desde la designación hasta la última actuación del tribunal en donde el magistrado ejerce la subrogancia, ahí tiene que haber subrogado. O sea, si el magistrado subrogó 2, 3 actuaciones y la causa siguió tramitando en ese tribunal y el magistrado dejó de subrogar en esa causa, bueno, en ese caso no se va a pagar la subrogancia. Únicamente se va a pagar si llegó a la finalización de la actuación de ese tribunal. Y esto es importante porque lo que nos pasa con las subrogancias en causa
es que a veces vienen vencidos los plazos, porque recordemos que primero que los secretarios no cobran las subrogancias en causa. Entonces, solamente nos referimos a la de magistrados. Y la de magistrados tiene un plazo menor, que es de 60 días hábiles administrativos. Entonces, se termina la actuación del tribunal, mando a pedir el pago de la subrogancia. Entonces, ¿cuándo se termina la actuación? Bueno, en realidad la actuación se termina, por ejemplo, en un juzgado de primera instancia, saco la sentencia, presenta el recurso de apelación, deniego o acepto el recurso, y ahí se termina la intervención. Pero la petición, yo repito, háganla siempre cuando sacan la sentencia. Sacan la sentencia y la piden. Listo, finalizó la actuación del tribunal. ¿Por qué? Pues pueden no presentar el recurso, etc. A los efectos del plazo, tenés el changüí para pedirlo si presentaron un recurso. Bueno, nos expedimos sobre la admisibilidad o no del recurso, y esa es la última actuación del tribunal. Nada, eso, nos pasa que como hay magistrados que subrogan en varias causas, pero no en todo el cargo, y una causa se terminó hace mucho tiempo, y después la otra la terminó, después la mandan todas juntas, y hay algunas que están vencidas. Así que nada, eso es algo importante para que se pueda reconocer el pago cuando la normativa lo permite. La solicitud de pago tiene que ser, bueno, como decía, únicamente finalizada dicha intervención y en función de los días efectivamente trabajados. Recuerden el criterio que habíamos dicho antes de los días efectivamente trabajados. Bien, no hay posibilidad de pedir anticipos en las actuaciones de magistrados en causa. La única excepción que está prevista es para pedir anticipo por subrogancias en causas no finalizadas de lesa humanidad. Y el anticipo no va a poder ser superior a un mes de sueldo por año trabajado en esa causa. No hay excepción para media causa. Esto no sucede mucho, pero no hay una normativa en concreto que diga que haya adelantos para media causas que no sean de lesa humanidad. Tienen que ser de lesa humanidad. Bien, acá como decía, el modo de pago es por mes, restándole los días de licencias, restándole los días de licencias, como lo había dicho, y el anticipo tiene que ser del 8,33% por mes, es decir, un mes de sueldo por año trabajado, excepto los periodos de feria. ¿Sí? Ese es el tope del anticipo, que es similar al tope para la retribución que corresponda a los conjueces por la actuación en causa. Bien, quedan 10 minutitos que los podemos dejar para preguntas. No sé si hay alguna pregunta, algún tema anterior que no se haya entendido bien. Así que nada, habilitamos esa instancia. Ahí, si querés, Matías, puedes abrir el chat por si hay alguna aclaración que quieras hacer respecto de los últimos comentarios. A ver si hay algún tema que te parezca más relevante destacar. Ahí, Ale Panero, ¿querés hablar? Ya tenés activado el micrófono. Hola, sí, perdón, Sí. que se hincha. Tengo un tema con un juez. Se escucha muy bajo. Que nos... Si te podés acercar. Espera. Sí, tengo un tema con un juez ahora que quizás nos pide una constancia de que actuó en unos expedientes. Este juzgado estuvo no vacante, pero con el juez de licencia nos subrogó una jueza, y como ella estaba excusada en algunos expedientes, actuaba otro juez. Y él querría cobrar la Perdón, subrogancia en causa durante el periodo que cubrió eso. ¿Va a poder cobrarlo? me esperan un segundito, cierro la ventana porque, y si podés hablar un poquito más fuerte porque no termino de escuchar, tengo el volumen al máximo, y dame un segundito que cierro la ventana. Y tal vez te podés acercar un poco al micrófono, Ale, o porque la vez anterior se escuchó perfecto, ahora se escucha un poco bajo. Sí.
No sé qué pasó. No sé, yo no toqué nada. A ver. Ahí estoy, a ver. A ver, ahí se escucha mejor. ¿Se Está escucha? muy bajito, la verdad. No sé qué toqué, porque entré un llamado al celular, estoy con celular. Entré un llamado y se ve que quedó así, complicado. Tengo que salir y Ahí volver a lo último que entrar. dijiste se te escuchó bien. Si querés repetir. Bueno, ahí voy. Tengo un secretario, un juez en el juzgado que nos va a pedir pago por intervención en causa. Este juzgado estaba cubriendo a una jueza. La jueza estaba excusada en algunos expedientes y este otro juez cubrió esos expedientes durante 6 meses. Él va a poder cobrar esas actuaciones porque los expedientes siguen en trámite. Fue una cosa esporádica, rara, no es que él va a seguir actuando hasta que el expediente termine. El juez volvió y él ya no va a volver a actuar. ¿Vale la pena que saquemos la certificación o le explicamos que no lo va a cobrar? No, si el juez no termina la actuación del tribunal en toda la causa, no está previsto el pago. Este, pero bueno, eso es someterlo a jurídicos y en consulta y dictaminamos en ese sentido. Ok, entonces yo no le digo nada, le presento el certificado cuando me lo pida y ustedes se deniegan por las vías que corresponden. Sí, o sea, se puede, sí, sí, sí. Ok, bueno, listo, gracias. Mira. ¿Alguien más que quiera activar su micrófono? Sí, Sergio. A ver, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. Es como que hay una resolución de la Administración General que ocupo mucho y que me sirve un montón porque justamente tiene el circuito administrativo vigente para lo que es la liquidación de subrogancia, que es la resolución AG 2677 del 2017, que justamente pauta todas estas alternativas que Matías estuvo indicando cuando son en causa, cuando son justamente en tribunales, e inclusive tengo una consulta respecto del anexo 2 de esa resolución, que es justamente si ese anexo 2, que es el formulario, tiene que tener intervención solamente de la habilitación o si también tiene que estar firmado por el titular de la dependencia. Sí, no la tengo acá la resolución. O sea, la tengo en la computadora, pero tengo que... ¿cómo es? A ver si lo puedo razonar. El formulario... 2677, Sí, 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 la ubico en la resolución. sí, Pero, ¿el formulario cuál es? el anexo 2 de esa resolución. ¿Y qué es lo que pide? Bueno, ahí pide el nombre y DNI del peticionante, tribunal o secretaría en los que se produjo el reemplazo, 3 motivos del reemplazo, 4 cargo o función del reemplazante y dependencia judicial de origen, 5 periodo de reemplazo, 6 fecha y número de resolución de designación acompañada, 7 fecha de certificación acompañada, 8 existencia de licencia en el periodo de reemplazo solicitado, y 9, en caso de que se trate de subrogancia desempeñada en causa, se deberá certificar si el magistrado subroga en otras causas ante el mismo juzgado o tribunal. Sí. Lo importante del pedido es que lo efectúe el interesado, o sea, que haya constancia de que el pedido lo efectúe el interesado. Después, Ok. si ese formulario, sí, lo ideal es que lo firme el interesado, pero no, digamos, lo más importante es que la petición a la superintendencia la haga el interesado. Después, si la firma la superintendencia, la verdad es que yo por lo menos no denegué nunca por esa situación. Lo importante es eso, que esté la Ah, constancia de que el interesado lo pide. Sí me ha ah, pasado ajá. que los pedidos, no sé, el pedido del pago de una subrogancia de un secretario lo haya realizado el juez y que no conste en todo el expediente que el
interesado haya pedido el pago de la subrogancia. Entonces, si no hay un pedido del interesado, es como, nada, en algún lugar tiene que constar esa situación. A veces nos pasa que hay una nota de el secretario pidiendo a superintendencia se encarga de armar todo el papelerío, y lo remite para el pago, pero está la voluntad del interesado de solicitarlo. Entonces, con eso. Y por ahí mi consulta era por ahí más específica, por una cuestión de que cuando salen las resoluciones que no dan lugar o dan lugar parcialmente a un pedido de liquidación de estas retribuciones, en las resoluciones siempre exhortan a las habilitaciones que nosotros controlemos que se cumplan a rajatabla todos los requisitos. Entonces por ahí hay algunos requisitos que no son muy claros y siempre nos están exhortando que nosotros cumplamos, entonces por ahí, para asegurar que esto esté haciéndolo bien, quería consultar eso. De todas formas, por ejemplo, la subrogancia de magistrado que lo hace el tribunal oral, lo firma el interesado del juez, y por las dudas lo firmo yo como habilitado, como para asegurar y que no quede nada. Sí, obvio. Ahí te Por las aseguro. dudas. Eso por las dudas. Bueno, no sé si es lo correcto. Sí. De todos modos, nosotros, antes de dictaminar, cuando falta alguna cuestión así más de papelerío, y la subrogancia en sí cumple con los requisitos legales y que puede proceder para el pago, nuestro criterio es armar una providencia remitiéndolo nuevamente a la superintendencia para que cumpla tal o cual cuestión. Perfecto. Pero nada, eso ya, cuando vemos que el fondo cumple y falta alguna cuestión así, sí es importante que esté en algún lugar el pedido del interesado. Nada, eso, digo, de acuerdo a la dinámica de ustedes, si pueden conseguir la firma del interesado, mucho mejor. Porque también sucede que hay cambios de criterio, si hay algún cambio de criterio y se exige la firma del interesado en ese formulario en particular, bueno, sacaremos una providencia, y a partir de ahí, a partir de que llega esa providencia, bueno, ya sabes que en la próxima te van a exigir lo mismo. Pero ese es nuestro modo de trabajo, para no restringir todo y dictaminar directamente para que se dicte el acto denegando el pago. Sacamos una providencia y lo remitimos nuevamente a la superintendencia. Perfecto. Ahí justamente me preguntaron por la resolución, así que les dejé el enlace de PJN. Buenísimo. Dale, gracias, Matías. No, Muchas gracias, Sergio. bueno, ¿hay alguna otra pregunta? A ver si abro el chat. Creería que no, Matías, te están agradeciendo. Mencionan que fue muy clara tu capacitación. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna última consulta? Así ya podemos ir cerrando, porque estamos en hora. Ahí agradecen, no, gracias a ustedes por participar, y bueno, a veces surgen consultas más específicas que pueden enviarlas por mail también, porque la idea de este intercambio no es solo que nos quedemos con esto, sino que sigamos trabajando de manera articulada, ¿no? Así que cualquier duda pueden mandarla al mail y Matías la derivará con quien sea conveniente en cada caso. Bueno, listo. Bueno, como era el único tema que teníamos previsto en la agenda de hoy, ya por hoy finalizamos un poco más temprano, y con los participantes nos vamos a estar reencontrando el próximo martes para seguir con nuestra agenda, que en este caso va a ser sobre el tema de instancia de preadjudicación. Así que los esperamos el próximo martes a las 10. Saludos y que tengan un lindo fin de semana. Gracias por la participación, nos vemos. Chao, Matías, Chao. muchas gracias.